Estamos en el domingo 24 después de Pentecostés, pero es con las lecturas del domingo sexto después de Epifanía. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no cesamos de dar gracias a Dios por todos vosotros, de recordaros en nuestras oraciones, acordándonos de las obras de vuestra fe, de los trabajos de vuestra caridad y de la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de Dios, nuestro Padre. Sabemos, hermanos queridos de Dios, que habéis sido escogidos por porque nuestro Evangelio no se os anunció tan solo con palabras, sino con milagros, con la asistencia del Espíritu Santo y con plena persuasión. Ya sabéis cuál fue nuestro proceder entre vosotros para vuestro bien. Y vosotros os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas tribulación, con gozo entre el Espíritu Santo, sirviendo de modelo a cuantos han creído en Macedonia y en Acaya, porque no solo se divulgó por vosotros la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya, sino que el renombre de vuestra fe en Dios se propagó a todas partes, en tal grado que no tenemos necesidad de decir nada sobre esto. Todos pregonan la acogida que nos dispensasteis y cómo os convertisteis a Dios abandonando los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero, y para esperar de los cielos a su Hijo Jesús, a quien resucitó de entre los muertos, el cual nos libró de la ira venidera. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas esta parábola: Es semejante el reino de los cielos a un grano de mostaza, que toma un hombre y lo siembra en su campo. Esta, en verdad, es la menor de todas las semillas, pero cuando crece se hace mayor que todas las legumbres y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo a anidar en sus ramas. Díjoles otra parábola: Es semejante el reino de los cielos a la levadura que toma una mujer y mezcla en 3 celemines de harina hasta que queda fermentada toda la masa. Todas estas cosas dijo Jesús al pueblo en parábolas, y no le hablaba sin parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Abriré mi boca para hablar con parábolas, publicaré cosas ocultas desde la creación del mundo. Quisiera recordar que estamos siempre en el mes de noviembre. No olviden la obligación que todos tenemos de rezar por nuestros difuntos y por todos los difuntos. No es facultativo, es una obligación. Entonces no olviden de rezar o incluso de hacer decir una misa por sus difuntos. Eso muchas personas no lo toman en serio, pero forma parte de las obligaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos oído el Evangelio del grano de mostaza y cómo nuestro Señor nos quiere sugerir que Él vino a sembrar en la tierra su palabra para que ésta dé fruto y que el mundo cambie, que el mundo se mejore por esta gracia que Él nos dispensa. También esa parábola de la mujer que pone levadura en la masa, esa mujer es justamente Jesucristo, su humanidad, que vino al mundo donde puso su levadura. Esta masa es el mundo, y cuando Jesús puso su palabra, su sabiduría, el mundo va a fermentar, va a cambiar. Y ese es el sentido de esta levadura que Dios pone en este mundo, esa levadura que es su enseñanza, su fe,
y que debemos tomarla en serio, porque una vez que alguien conoce la enseñanza de Dios y no la sigue, se vuelve culpable. Alguien que recibe, que no ha sabido nada del Evangelio, que no sabe qué hacer, que no sabe cuáles son sus deberes, pues en cierta manera no tiene pecado, porque no sabe, porque no puede. Entonces, pero una vez que sabe y no quiere seguir la voluntad de Dios, entonces se vuelve culpable. Así que hay que tener cuidado cuando nosotros conocemos la verdad o alguna verdad de nuestra fe. Ya no tenemos pretextos o razones para decir que no la podemos seguir. Y es muy común que hoy los hombres siempre se excusan porque tienen algo que hacer y dejan de hacer la voluntad de Dios, la voluntad que debemos hacer en este mundo. Entonces ellos siguen, en lugar de seguir el Espíritu Divino, que es la enseñanza de la fe, siguen el espíritu humano, y el espíritu humano pues es veneno para el alma, porque desecha la sabiduría de Dios, la enseñanza de Dios. Entonces el espíritu humano hace daño al alma porque no sigue la voluntad de Dios, por seguir sus razones humanas, por seguir sus conveniencias humanas, que si no estuvieran desligadas de la fe, de la voluntad de Dios, pues no serían malas, pero el problema está en que quieren llevar su vida de una manera independiente y desligada de la vida sobrenatural, de la enseñanza de la fe. Entonces por eso se puede decir que el espíritu humano es veneno para el espíritu sobrenatural. Así como muchos católicos dicen tener la fe, dicen estar en gracia de Dios, pero mezclan el espíritu sobrenatural de la fe con el espíritu humano, y eso les hace mucho daño, en cierta manera neutraliza el espíritu de Dios, ¿verdad? No se puede hacer dos cosas al mismo tiempo, que son contrarias. Entonces este espíritu humano que está hoy omnipresente no es ni siquiera el espíritu humano racional, que es algo bueno, que Dios lo hizo cuando usamos la razón. Está bien, es bueno usar la razón, pero no es ni siquiera eso, es un espíritu mundano, es una falsa sabiduría que está inspirada en las pasiones desordenadas, en las cuales no aceptan el orden sobrenatural. Entonces ellos creen hacer algo bien, hacer algo sabio, pero en realidad es una tontería. O sea, no podemos estar desligados de la sabiduría de Dios, y no hay que hacer oposición entre la razón natural y las razones de la fe. Es un error muy común en nuestra época, que hay personas que hacen la separación como si fueran dos cosas independientes. Entonces no aceptan que aquello que ellos entienden, aquello que ellos ven, aquello que ellos sienten, o aquello que tiene alguna influencia práctica en su vida, es lo que aceptan, lo que siguen, pero no aceptan las razones de Dios, no aceptan los principios de Dios, la enseñanza de Dios, por medio de su iglesia. Entonces es por la iglesia que Dios entiende, que Dios quiere exclusivamente darnos su fe, ¿verdad? Es por eso el día de nuestro bautismo el sacerdote pregunta al que va a ser bautizado: ¿qué pides a la iglesia? Y él dice: pido la fe. Quiere decir que la fe nos viene por la iglesia. Y si hay personas que creen que pueden tener la fe independientemente de la iglesia tradicional, yo entiendo, independientemente de los sacerdotes, y eso es protestantismo. Que digan que son tradicionalistas, que digan que son
muy católicos, pero no quieren aceptar los consejos de un sacerdote. Creen que saben todo y están solo con el sacerdote para recibir los sacramentos, usan al sacerdote, manipulan al sacerdote y están mal porque no es el orden de Dios, ese no es la voluntad de Dios. O sea que ellos hacen su vida independientemente de la iglesia. Entonces esta sabiduría mundana es muy peligrosa porque se infiltra en los corazones y muchos creen que por sus razones humanas pueden dirigir la vida cristiana, y eso es falso. No, la fe está antes que la razón, aun si la fe no es opuesta a la razón y siempre van en armonía, pero hay cosas que la razón no entiende, que la razón no puede entender, que no llegará nunca a entender, que nunca llegará a explicar. Entonces debe someterse a la fe. Esa es la gran herejía de nuestra época, que el hombre pretende actuar siempre en orden, en la función del orden natural, de las razones comprensibles humanas, y es falso, porque hay un orden sobrenatural que viene añadido al orden natural. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? La naturaleza y después la gracia que recibimos de Dios, la fe, son ya orden sobrenatural, pero son diferentes, pero no son opuestas. Esa mentalidad dialéctica comunista, que todo lo que es diferente es opuesto, y eso es mentira. Hay cosas que son muy diferentes, pero que no son opuestas, son complementarias, son benéficas una a la otra, y eso es algo que hay que entender. Mucha gente le cuesta entender. Entonces hay que tratar de actuar según el orden natural, pero sometido al orden de la fe, al orden de la gracia, de las razones que la Iglesia nos da, de la enseñanza que la Iglesia de siempre nos ha dado. Porque el estado actual del mundo, como Dios lo hizo ya desde Adán, Dios no hizo al hombre solo en un estado natural. Ya el hombre en ese momento, el primer hombre, tenía la gracia de Dios, tenía la fe, los dones sobrenaturales. Entonces nunca ha existido la naturaleza pura, como pretende hoy el naturalismo de esta sociedad que ya no cree, que ya no tiene fe, y solo piensan en las razones naturales para dirigir su vida, para ser felices, para hacer lo que quieran. Ese en el fondo es la herejía de Satanás, ¿verdad? Que él quiso ser feliz sin Dios, él quiso independizarse de Dios, porque se creyó y en realidad sí era muy inteligente, era muy poderoso, el ángel más bello del cielo, del paraíso, fue Luzbel, pero esa independencia lo perdió, porque el hecho de querer hacer su felicidad fuera de Dios es un gran pecado, un gran acto de soberbia, y es lo que él trata de comunicar a los hombres desde Adán. Ya el primer pecado de Adán era un pecado de naturalismo, es decir, ustedes serán como dioses, pero ya no necesitan de hacer la voluntad de Dios, aunque Dios les haya dicho que no coman de este árbol, ustedes pueden comer. O sea, era un acto de desobediencia, de rebelión y de independencia. Y ese es el liberalismo, esa es la mentalidad del liberalismo que hoy se está inoculando a la sociedad por todas aquellas personas que están al servicio de Satanás y que tienen el mismo espíritu de independencia. Por eso proclaman la libertad, la igualdad, ¿verdad? O sea, y una fraternidad fuera de un Padre común que debería ser Dios y que no lo aceptan. Entonces, una falsa fraternidad. Todos son los principios de la Revolución Francesa, los principios
liberales que son de origen masónico. Y la masonería es satánica, la masonería es discípula de Satanás, y por eso enseñan esa sabiduría, falsa sabiduría, de que el hombre por su propia fuerza, nada más por sí mismo, puede alcanzar todo bien, toda felicidad. Y es un engaño, porque Satanás sabe que él mismo no pudo alcanzar esa felicidad, y él es infeliz, es el gran infeliz, porque ya vio que cuando se independizó de Dios perdió todo, y que ahora está condenado para siempre. Y él quiere que los hombres lo sigan. Está poseído de una envidia tremenda hacia la humanidad, porque los hombres que estamos todavía en esta vida podemos todavía salvarnos, y él no puede salvarse. Él ya está condenado para siempre. Entonces él sufre de una envidia tremenda hacia nosotros, por eso nos quiere perder, por eso hace tantas cosas en este mundo para perder a los hombres. Y desgraciadamente hay quienes dan oído a esta falsa sabiduría, ¿verdad?, del orden natural, del orden de las fuerzas humanas, de la inteligencia humana, de los medios humanos, que ciertamente Dios dio al hombre una inteligencia, Dios le dio muchas cualidades, pero todo eso debe ser sometido al orden de Dios, al orden de la sobrenatural, al orden de la fe, de la gracia, y entonces el hombre será plenamente feliz, pero no debe ensimismarse en los dones que ha recibido de Dios y hacerse independiente. Es un acto de ingratitud. Hay mucha gente ingrata que reciben mucho de Dios, de la iglesia, y después lo olvidan, ¿verdad? Así como en México hubo un tiempo en que la iglesia hizo mucho bien, y todavía ahí están los frutos de muchas cosas que hizo la iglesia en otro tiempo, y mucha gente, cuando vino el liberalismo, prefirieron seguir el liberalismo, y fueron muy ingratos con la iglesia, con todos los beneficios que hizo a nuestro país, y es muy común esa gente ingrata que olvida lo que han recibido, y no quieren ser agradecidos de alguna manera con sus obras, sus actos, de esos bienes que se han recibido de Dios por medio de su iglesia. Entonces, ahorita los enemigos de Dios están empleados en destruir todo lo que queda de bueno, y hasta lo que queda de bueno en orden natural, porque cuando la naturaleza se independiza de la gracia, entonces también se destruye la naturaleza, porque la naturaleza no está destinada a vivir sin la gracia. Entonces también se destruye el orden natural. Que digan lo que quieran, pero en realidad también se está atentando contra el orden natural. Por eso la proliferación de tantos vicios, de tantas cosas malas que destruyen al hombre, como por ejemplo la droga, la inmoralidad. Todo eso hace daño al hombre, no solo en el alma, también en su ser natural, y destruyen la sociedad, el orden social, que aunque sea un orden natural también, pero es algo bueno, que debería estar sometido al orden de la gracia, de la ley de la iglesia, de los mandamientos de Dios. Entonces, si no ven esa necesidad de que esté sometida nuestra vida natural a la iglesia, a la enseñanza de la iglesia, a los preceptos de la iglesia, entonces están condenados a perecer, a destruirse. Y es lo que estamos viendo en esta sociedad impía, que cada día las cosas están peor, y a pesar de todo la gente no quiere reconocer, en lugar de decir, voltear su rostro hacia Dios y decir: Dios mío, ayúdanos, Dios mío, sálvanos, pues siguen en su obstinación, en su necedad,
en su incredulidad, en sus actitudes de vicio, de pecado, en lugar de decir, no, necesitamos volver a Dios, debemos volver a Dios, a sus mandamientos, a su ley, y es lo que nos va a salvar. Por eso Dios nos dio un gran recurso, que es el Santo Rosario. Por medio de la Virgen nos advirtió en Fátima de que Dios quiere salvar al mundo, pero por el rosario, por la recitación del rosario, por la devoción al corazón inmaculado de María. Son advertencias porque Dios advierte con suavidad, no hace así como a fuerzas o obliga a las personas, ¿no? Él quiere que sea algo espontáneo, algo voluntario. Por eso Él da advertencias y lo hizo en varias apariciones que fueron aprobadas por la Iglesia, como la Salet, también en Lourdes vino a pedir oración, en Fátima, y pues esas advertencias generalmente los católicos no las han tomado muy en serio. Sí, son capaces de hacer un rosario de vez en cuando, pero no lo toman muy en serio. Y por eso la situación de la Iglesia, de los países cristianos, continúa a degradarse cada vez más, y cada vez más vemos que pasan cosas más graves en este mundo. Y entonces, ¿qué pasa con los católicos que no reaccionan? Y esa pasividad, ese quietismo, que esperar que Dios haga algo. Y no, lo que Dios quiere es que se lo pidamos, que recemos. Entonces la solución no está en Dios, está en nosotros. Entonces hay que, cada vez que vemos todo lo que pasa en el mundo, estamos espantados de ver todo lo que pasa, pero eso nos debería hacer decir, bueno, vamos a convertirnos, vamos a hacer lo que Nuestra Señora nos pidió en Fátima, a rezar, a decir el rosario, a vivir en estado de gracia, a tener devoción por el corazón inmaculado de María, invocarlo, tratar de imitarlo de alguna manera, lo mejor que podamos, y pues esa es la solución que Dios nos puso. Hay muchos ejemplos históricos de batallas que han sido ganadas por la recitación del rosario, ¿verdad? Pongamos la de Lepanto, la batalla de Viena, varios países fueron liberados del comunismo, que el comunismo estaba por tomar el poder y fueron liberados. Eso pasó en Brasil, eso pasó en Chile, eso pasó en Hungría, en Austria. Muchos países han recibido gracias muy grandes por la recitación del rosario. Quiere decir que si todos se ponen juntos a rezarlo, va a haber gracias, va a haber respuesta del cielo, pero Dios nos pone esta condición, quiere que se lo pidamos, y si no se lo pedimos, no nos va a dar la paz, no nos va a dar el orden, no nos va a liberar de los males que nos están acosando hoy. Entonces, pues no es suficiente decirlo, porque muchos católicos no dicen su rosario todos los días. Quiere decir que no lo toman en serio esta llamada de la Virgen, y que no tienen mucha fe, y creen que hay otras razones, ¿verdad?, para decir, no, es que no puedo. Pero sí, cuando uno quiere hacer algo, encuentra el tiempo. Hay personas que quieren divertirse, o que quieren ir a algún lugar para divertirse, o que quieren comprar una cosa que les gusta. Entonces dicen que no tienen, pero para eso sí tienen, y sí tienen tiempo, porque en realidad sí lo quieren hacer, entonces lo hacen. Entonces, si muchos no rezan, no dicen su rosario, es porque en realidad no lo quieren hacer, porque si hubiera la intención, lo harían, simplemente. Y cuando uno quiere algo, siempre encuentra el tiempo. O sea, es que no digan que no pueden, porque uno encuentra siempre el tiempo para aquello que uno quiere hacer,
para aquello que a uno le gusta, siempre hay tiempo. Y así que no pretendan engañar a Dios ni a la Virgen María con falsas razones. Y el rosario, sí, eso sí, es todos los días. Es el rosario sin falta, todos los días hay que decirlo. Siempre se puede decir el rosario y no es tan difícil como unos pretenden. Se puede decir muy bien en 20 minutos, 25 minutos, sin ir a la carrera tampoco, porque es irrespetuoso decir el rosario de una manera precipitada. Ni siquiera se pone atención a lo que se dice, no se invoca realmente a la Virgen María y está nada más de una manera repetitiva, no, eso tampoco. Más vale decir menos que decirlo mal, porque si se dice de una manera respetuosa, en lugar de obtener gracias, obtiene castigos. La oración maldicha es castigada, no es agradable a Dios y es pecado. Así que hay que tener cuidado. A veces podemos ir un poco más a prisa por necesidad, pero siempre con la atención suficiente y el suficiente respeto. Entonces hay que decirla con atención, en la medida que se pueda. Hay personas que dicen su rosario mientras van manejando, y yo creo que es compatible. Se puede manejar el coche, un auto, y en un viaje y decir el rosario. No creo que uno esté muy distraído, sí lo puede decir, es compatible. Mientras que hay actividades que son más difíciles y tal vez no se pueda decir el rosario en esa condición. Hay cada quien de ver, pero que haya un mínimo de respeto y de atención en la recitación del rosario. Entonces la gran herejía de nuestra época es el naturalismo en la separación del orden natural de las cosas humanas, materiales, naturales que Dios hizo. Dios las hizo, y del orden sobrenatural. El orden sobrenatural es el orden de la Iglesia Católica, en el cual está la fe, la gracia, la esperanza, la caridad, todas las virtudes sobrenaturales. Entonces todos esos dos aspectos deben estar unidos. No debe haber separación, aunque sean diferentes, ¿verdad? No es lo mismo, pero Dios hizo el orden de la gracia para sobrelevar al hombre, el hombre que era natural, que era del orden natural, pero que por él mismo no podía ser hijo de Dios. Entonces Dios le tendió su mano y le propuso y le regaló el orden sobrenatural que hemos recibido desde el día de nuestro bautismo, la vida cristiana, la vida de la fe, la vida de la gracia, todas las virtudes cristianas que van juntas, los dones del Espíritu Santo, todo eso es el orden sobrenatural. La pertenencia a la Iglesia Católica, la obediencia a la Iglesia Católica. Cuidado con ese espíritu protestante que está muy difundido hoy entre muchos católicos y hasta aquellos que se dicen tradicionales, que son muy independientes del sacerdote, muy dependientes de consejos que les puede dar el sacerdote y hasta las órdenes que les puede dar el sacerdote, hasta las reprimendas y castigos que a veces da la Iglesia. Hay que aceptarlos. No es una tiranía, no, es que es necesario a veces. Entonces, si no están dispuestos a aceptar el orden de la Iglesia, pues se desligan del orden sobrenatural, porque es el medio habitual por el cual Dios nos administra el orden sobrenatural, por medio de la Iglesia. Yo no hablo de la Iglesia conciliar, que es una iglesia cismática, una iglesia nueva, que no existía antes y que pretende reemplazar y eclipsar a la verdadera iglesia. No, yo hablo de la verdadera iglesia, la iglesia de siempre, la iglesia tradicional, de los sacerdotes de siempre, que son realmente tradicionales y que hoy son pocos, son raros, escasos. Y ni así los fieles
ven la necesidad de ayudar a estos sacerdotes, ni ven la necesidad de acercarse a ellos, ni ven la necesidad de escucharlos. Eso es mucha soberbia, y esos tradicionalistas están contagiados de espíritu naturalista, porque se creen que ellos, por su propia inteligencia, sus propias fuerzas, pueden ser verdaderamente católicos. Y no es así, no es así, no es el orden de Dios, es una ilusión, es un espíritu protestante, realmente, es un espíritu protestante, porque el protestantismo no quiere a la Iglesia, solo quiere a Dios sin la Iglesia. Y los católicos que desprecian a la Iglesia de alguna manera en sí misma o en sus ministros, pues tienen ese espíritu protestante, que no se hagan ilusiones, que no, es así. Es un espíritu protestante. Entonces, cuidado. Yo no hablo de los malos sacerdotes que han desechado la herencia de la Iglesia y que se han apartado de la fe, de la verdadera tradición. No, ellos no son representativos de la Iglesia católica, esos sacerdotes. Yo hablo de los sacerdotes que son fieles a la tradición, que son fieles a la enseñanza de la Iglesia. Esos sí son ministros de la Iglesia como debe ser. Entonces, como son pocos, hay que cuidarlos, hay que ayudarlos, no hay que incluso sobrecargarlos, porque hoy hay muy pocos y hay mucho que hacer con las almas, así que hay personas que no tienen consideración de esto, y lo poco que tienen no lo cuidan. Personas que no tienen mucha salud, por ejemplo, del cuerpo, y no cuidan su salud, pues el resultado, van a morir rápidamente. Así es también con el alma. Hay personas que ven que ahorita el mundo está muy mal y se quejan. Ven que la Iglesia hay muchos abusos, todo anda muy mal, la Iglesia oficial, y se quejan, pero no toman los medios para ayudar a la verdadera Iglesia, a los verdaderos ministros de Dios. No los ayudan, no los auxilian, no los socorren. Entonces, ciertamente hay cosas que el sacerdote puede hacer por los fieles que ellos no pueden hacer por sí mismos. Es una condición que es así, Dios lo quiso así. Y hay cosas que los sacerdotes no pueden hacer que los fieles pueden hacer. Entonces, desde el punto de vista humano, los fieles deben ayudar a los sacerdotes. Entonces, muchos están ahí maliciando que el sacerdote está detrás del dinero o cosas así, y el sacerdote a veces está en verdadera necesidad y no lo ayudan, porque están maliciando, están imaginando cosas. Entonces, no les corresponde juzgar al sacerdote, a ellos les corresponde ayudar a la Iglesia. Entonces, aun si el sacerdote no tuviera necesidad, ellos tienen, la Iglesia, los preceptos de la Iglesia es un precepto de ayudar a la Iglesia. Entonces quieren ver siempre al sacerdote de un estado miserable para decir que es un sacerdote bueno, que es un sacerdote pobre, y no es verdad. La Iglesia en otros tiempos fue muy rica, pero los sacerdotes vivían la pobreza en sí, pero tenían riquezas para el culto de Dios y para ayudar a la salvación de las almas. Y eso es lo que debe ser. La Iglesia necesita de riquezas para ayudar a las almas. Aunque el sacerdote personalmente puede vivir la pobreza, pero hay personas que imaginan, que dicen, no, es que el sacerdote debe ser pobre y entonces no lo ayudamos. Y entonces es un error. Entonces por eso la Iglesia se ha debilitado tanto, por esa mentalidad de ciertos católicos avaros que no quieren ayudar al sacerdote y que se limitan a que el sacerdote tenga apenas lo indispensable. Entonces están imaginando cosas, están pensando, dicen, ¿quién sabe si alguien ya lo ayuda? ¿Quién sabe si? No, es que Dios no te pide juzgar al sacerdote, Dios te pide ayudarlo. Entonces, ciertamente el sacerdote personalmente debe practicar la pobreza,
pero eso no quiere decir que necesita medios para, por ejemplo, construir una iglesia, construir una capilla, construir un seminario, eso es muy costoso, se necesita mucho dinero. Entonces, si están en ese plan algunos fieles, pues la iglesia siempre va a ser miserable, va a ser una iglesia miserable, y no es lo que Dios quiere. Así que no pretendan a dar lecciones al sacerdote siempre, ¿no? Y estar imaginando cosas, ¿no? Que es puro interés o cosas de ese tipo. Entonces, también la iglesia históricamente está probado como la iglesia edificó la cristiandad, edificó el orden, la civilización occidental, que tiene las bases de la civilización occidental vienen de la iglesia. La iglesia, después del Imperio Romano hubo un tiempo de crisis y hubo la invasión de los bárbaros, pues fue la iglesia que los civilizó, la iglesia que con sus monasterios, que eran muy ricos, monasterios tenían, pero esa riqueza fue utilizada para civilizar esos pueblos, y que eran bárbaros. Y el resultado que fue, pues la Edad Media, que es una época de esplendor, no para la iglesia solamente, para todo el pueblo. Entonces hubo abundancia y riqueza, porque la iglesia educó a toda esa gente, le dio la educación, la civilizó. Entonces esos bárbaros ya no eran bárbaros, eran el pueblo medieval, que era una época de civilizada, no como dicen hoy. Entonces la iglesia hizo todo eso porque tenía medios, tenía el apoyo de los reyes, tenía el apoyo de la clase rica de la época, y entonces la iglesia pudo hacer mucho bien. Es necesario los medios materiales. Entonces, ciertamente lo más importante son los medios sobrenaturales, pero se necesita, por ejemplo, un lugar donde rezar, pues lugares de culto, se necesitan un lugar donde cuidar a los enfermos, se necesitan hospitales, se necesita un lugar donde enseñarse, pues se necesitan escuelas, universidades. Todo eso forma parte del orden cristiano, y todo eso son por medios naturales, medios económicos, si ustedes quieren. Todo eso era para bien de las almas. Entonces, hoy están muchos católicos tienen el argumento de Judas, que decía a Jesús cuando María Magdalena puso ese perfume caro en los pies de Jesús para mostrarle su afecto, su amor, su respeto. Y Judas dice, no, es que ese dinero debería ser utilizado para ayudar a los pobres. Y el Evangelio dice que él no se preocupaba de los pobres. En realidad decía eso porque él tenía costumbre de robarse el dinero que él llevaba en la bolsa, que era el dinero que le daban a Jesús, que le daban a los apóstoles, y él se robaba dinero de ahí de la bolsa. Entonces no se preocupaba por los pobres, él se preocupaba porque ese dinero cayera en su bolsa. Entonces hoy mucha gente dice, no, es que la iglesia no debe ser rica, no debe tener medios, y por eso hoy el mundo está tan mal, porque el mundo está desamparado sin el apoyo de la iglesia. Entonces, cuidado con ese espíritu naturalista, que a veces en un grado mayor, en un grado menor, todos podemos estar contagiados. Así que no hay que dejarse impresionar. No puede haber orden cristiano, no puede haber un orden social, no puede haber prosperidad humana, material, natural, económica, si no hay un orden sobrenatural, un orden cristiano. Y no se puede. Puede haber una cierta prosperidad, pero es siempre no puede mantenerse, siempre va a decaer, siempre va a ir, como es el caso hoy,
que esta sociedad paganizada en la que vivimos está al borde, por ejemplo en Estados Unidos, de la guerra civil, está al borde del caos, porque no se quiere aceptar el orden sobrenatural. Y aunque por un tiempo el hombre pueda hacer algo aparente, pero eso no tiene futuro, va a decaer. Y así ya se está volviendo a lo que era el mundo antes de que la iglesia viniera, pues se está volviendo a las prácticas de los paganos. Ya se sacrifican a las personas por cosas, por el dinero, antes se lo sacrificaban a los ídolos, hoy sacrifican los niños en el vientre de su madre, sacrifican a los ancianos porque ya no producen dinero, porque ya no dan dinero, entonces hay que hacer la eutanasia. Sacrifican la moralidad de los niños, los perviertan, cosas que ni los paganos hacían. O sea, por la ausencia de la iglesia en la sociedad ha provocado este caos, porque la iglesia tiene una misión moralizadora, y si no hay moral, pues todo está permitido de robar. Hay que ver los intereses que cobran hoy los bancos. Todo es un robo. Eso es robo, todo eso es pecado. Todos los robos que hace el Estado al pueblo, antes no era así. A ese punto hoy hay gente que el 25% de su salario se lo toma el Estado o más. No es posible, esto es un robo. Ese es el orden que el hombre quiere, que ha logrado sin Dios, sin la iglesia. Pues ahí se ve, y cada vez es peor, o cada vez nuestra sociedad, la vida ya no es el dinero en función del hombre y de la vida, ahora es el hombre en función del dinero. Y hay que eliminar la población mundial, mucha población mundial, porque eso afecta la economía de algunos. Entonces todo eso es el castigo de esa mentalidad naturalista, de esa mentalidad de Lucifer, que quiso independizarse de Dios y hacer él por su cuenta todo lo que él quería, su felicidad. Y lo único que consiguió es su eterna condenación, su infelicidad, soberana infelicidad. Así que nosotros debemos tomar conciencia, y no solo tomar conciencia, sino tomar los medios. En nuestro caso, la recitación del rosario, la conversión personal, la devoción al corazón inmaculado de María, y la promoción de la tradición. O sea, los fieles que traten de promover, ayudar a los sacerdotes que todavía son fieles a hacer algo, ¿verdad? Hay muchos fieles que se conforman con ir a misa, creen que le están haciendo un favor al sacerdote, cuando es el sacerdote que les está haciendo el favor de darles la misa. Creen que por su sola presencia es un regalo, un gran regalo que le hacen al sacerdote, su sola presencia, que están ahí calentando las sillas y nada más. Y eso es falso. Están en una ilusión. No es cierto. La verdadera ayuda está a veces en hacer algo concreto. Entonces, toda esa exhibicionismo de ciertos tradicionalistas es un desastre, es un acto de vanidad, que van a la misa para exhibirse, para que los vean, porque van muy bien vestidos, porque tienen bonito coche, pero eso es una actitud mundana, no tiene nada que ver con el espíritu cristiano. Entonces se ve en los hechos quién es verdadero católico y no es solo de palabra. Entonces vamos a pedirle no olvidemos que estamos en el mes de los difuntos, pedimos a nuestro Señor por los fieles difuntos en esta misa, pidamos en nuestras oraciones de todos los días, pidamos por la salvación del mundo, que está siempre en dependencia de la iglesia, o sea, la verdadera iglesia. Dios no quiere salvar al mundo por sí mismo, lo quiere salvar
por su iglesia y por la fe, por la verdadera tradición. Entonces no nos hagamos ilusiones con que Dios nos va a ayudar así nomás. Muchas veces la ayuda de Dios viene precediendo la conversión de la gente, de los hombres. Entonces hay que convertirnos, todos tenemos que convertirnos de alguna manera. Tal vez si alguien no se convierte a la fe, y si ya tiene la fe, se puede convertir a una vida más ferviente, se puede convertir a una vida más correcta, a una vida de santidad. Esa es una segunda conversión y también es necesario. Todos los días nos podemos convertir en mejores personas y esa es una conversión también. Entonces ahí va a fructificar realmente la semilla que Jesucristo vino a plantar al mundo, si nosotros la recibimos y la hacemos fructificar por nuestros actos, no por los buenos deseos, los buenos pensamientos, e incluso por la sola oración, tampoco, también por los actos. Vamos a implorar al Corazón Inmaculado de María en esta Santa Misa que conceda la conversión a las personas, a todos nosotros, que nos decidamos. Muchas veces no es que no sepamos, que no sepamos lo que hay que hacer, lo que hace falta es que nos decidamos a hacerlo, simplemente decidirse a hacerlo. Y ahí es un acto de conversión, porque hay pecadores que saben muy bien que son pecadores y que están mal, lo saben, pero no se deciden a cambiar. Entonces, el decidirse es un acto de conversión, así que pidámosle a la Virgen que nos ayude a nosotros a decidirnos a ser realmente unos buenos católicos y decidirnos a decir todos los días el Santo Rosario. Si podemos, los 15 misterios, pues es lo ideal. Los 15 misterios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.